Amén, hermano, le damos gracias a Dios en esta noche por su bendita misericordia en que nos ha traído a su presencia una vez más mediante su Santo Espíritu. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos hable, que Él sea enseñándonos en esta noche mediante el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así, pongámonos en la mano de Dios para que todo lo que quiera afectarnos, que el Espíritu Santo de Dios y el Padre y el Hijo tomen el control de esta reunión preciosa. Amén. Y que a su nombre sea la gloria en esta noche y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, en esta noche, porque nos has permitido llegar a tu casa y de adorarte y de cantarte. Ahora te pedimos, Padre eterno, que hable a nuestra vida mediante tu Santo Espíritu que está con nosotros en esta noche. Y que todo estorbo, Señor Jehová, que quieres, Señor, estorbar en esta noche, lo entregamos a ti, Jehová. Lo ponemos en tus manos, Espíritu Santo de Dios, para que sea usted llevando toda fuerza maligna, Señor Jehová, a su poder y a su potestad. Y sea usted lo que tiene que hacer en esta noche, Señor, despojando, desechando toda fuerza enemiga, desechando toda la Padre, contra tu iglesia, desechando toda obra de las tinieblas. Ya sabemos que no ignoramos las maquinaciones del maligno, sino que confesamos que en esta noche, Señor, tú nos darás la palabra, alimentarás nuestra alma, alimentarás nuestro espíritu, nos fortalecerás y nos darás el pan tuyo que descendió del cielo para darnos vida en esta noche. Muchas gracias, papá Dios. Envía a tus ángeles que acampen alrededor nuestro y que ellos, papá, venzan y derroten a todos enemigos en las regiones celestes y en los aires, y que la gloria sea para usted. Amén y amén. Así les invito, amados hermanos, que abran su Biblia en el libro de Mateo y que vayamos al capítulo 10 y vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Amén. San Mateo capítulo 10 versículo 5 al 8. Amén. Cuando lo tienen pueden contestar con amén. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y su palabra dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice Jesús: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Amén. ¿Lo leímos todos? Amén. Pueden tomar sus asientos. El tema en esta noche es lo que nos habla Dios por boca de su profeta también Joel, cuando dice Joel: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Amén. Este es el tema que muchos de los que se han desviado de los caminos de Dios y no se han dado cuenta, tienen que volverse a Jehová y convertirse otra vez con todos sus corazones. Amén. Mira, hermano, aquí los apóstoles Jesús, sabemos que nos habla la Biblia, incluyendo entre los discípulos Judas Iscariote, que lo traicionó. Jesús, por la guianza del Padre y de su Santo Espíritu, hizo llamamiento a 12 hombres, quienes fueron los 12 apóstoles de la Biblia. Amén. Y estos 12 hombres, desde el día en que nuestro Señor Jesucristo llamó a uno por uno, se reunieron a Jesús y caminaron juntamente con Jesús, y Jesús les enseñaba en todo tiempo, y ellos estaban siempre con Jesús, y Jesús siempre estaba
con los 12 apóstoles, enseñándoles, instruyéndoles, enseñándoles acerca del reino, acerca de las cosas venideras, enseñándoles cosas que iban a acontecer, qué es lo que iban a hacer cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ascender al cielo, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a regresar de retorno a su morada eterna, donde está el Padre. Jesucristo había venido del cielo, pero Él cuando vino a la tierra, dice la Biblia, que nació de una mujer virgen llamada María, dice la Biblia, amén. Pero lo que quiere Dios enseñarnos en esta noche, amados hermanos, es que para servir a Cristo y para que nosotros podamos tener una bendición de Dios, o que Dios nos dé un don, esto es de años, es de proceso, amén. Muchas veces muchos hermanos se aplican. Por lo menos podemos verlo en este punto, como las hermanas y los hermanos que cantan y tal vez las cosas no les salen bien como ellos querían. Quizás no le pudieron dar la gloria a Dios, pero dice, hermano, que esto no es, en otra palabra, de la noche a la mañana. Amén, que quede claro. Y dice, hermano, que aquí cuando Jesús, en el versículo de San Mateo capítulo versículo 5, cuando Jesús dice envía a los 12 y le da instrucciones para que vayan directamente a predicarle a los hijos de Israel, a los hijos de su pueblo, a la casa de Israel, a las ovejas perdidas, o sea, aquellos hombres que se habían desviado la verdad. Y cuando Jesús envía a estos 12, era ya que Jesús estaba pronto para ser crucificado, estaba pronto para ser matado por todos nosotros a causa del pecado de toda la humanidad. Cuando Jesús, hermanos, decide enviar a los 12 apóstoles a predicar y le da instrucciones y le dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, y luego dice Jesús: lo que de gracia os he dado, dad de gracia, amén. Pero para que ellos fuesen ya con estos dones que Jesús les había dado a cada uno de sus apóstoles, o esa autoridad y ese poder que Jesús les había dado a estos apóstoles, mi hermano, ya casi iba a la etapa de 3 años y medio que los apóstoles iban viviendo con Jesús. Quizás la Biblia dice que a veces se quedaban en las montañas. La Biblia dice que a veces se quedaban donde quiera. ¿Se recuerdan ustedes cuando uno de los primeros apóstoles dice: siguen al maestro? Y le dicen: maestro, queremos saber dónde te hospedas. El maestro le habla, le dice: claro, las aves del cielo, dice, tienen nido. Amén. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Y él le dice: mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar la cabeza. Así que Jesús les estaba hablando claro a los discípulos que si le querían seguir, le iban a seguir por fe y por amor a Él, pero Jesús no les ofrecía nada. Quizás Jesús le estaba diciendo: van a haber días en que nos vamos a quedar acostados quizás entre el monte, y quizás nuestra cabecera pueda ser una piedra, pero Él lo hacía por amor de la humanidad, dejándonos un ejemplo que el evangelio no se vive por dinero, dice la palabra de Dios, sino que se vive por fe, y que Dios va a suplir nuestras necesidades. Los predicadores, los que le cantan, a los que Dios le ha dado dones, Dios no quiere que en este tiempo, como muchos lo están haciendo, están vendiendo los dones de Dios, mas eso es desagradable a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué más nos quiere decir Dios? Es que cuando los apóstoles, Jesús los ha capacitado y están listos para ir a hacer el mandato que Él les daba, era que ellos habían pasado quizás lluvia que les había llovido. Habían aprendido a aguantar hambre con el Señor Jesucristo. Amén. Habían aprendido a quedarse quizás en los montes. Habían aprendido a soportar el frío junto con nuestro Señor Jesucristo. Ya que en unos pasajes de la Biblia Dios dice que subió Pedro y Jacob y Juan en la montaña,
el día en que vieron que vino Elías y Moisés en la montaña, se transfiguró Jesús totalmente en su poder como era allá en el cielo cuando estaba con el Padre. Ellos dicen que vieron la gloria de Dios, pero imagínense en esa noche que ellos estaban ahí, no es nada fácil, amén. Y muchos de los que estamos acá, los que van a la montaña a orar por la humanidad, sabemos que no es nada fácil, pero lo hacemos por amor de las almas, por amor de la humanidad, que Cristo tenga misericordia para poder salvarlo y que Jesús pueda oír la oración de cada uno de nosotros. Quizás no solamente en la montaña, usted puede orar en su casa. Y usted sabe que orar en la casa no es nada fácil. También hay que batallar contra el sueño, hay que pelear contra el sueño, hay que pelear contra tantas fuerzas enemigas de la cruz y enemigas nuestras que no nos dejan orar. Amén. Pues los discípulos, amados hermanos, habían aprendido todo eso del maestro. Habían aprendido a padecer de hambre. Habían aprendido a tener abundancia de qué comer y también habían aprendido a estar en la escasez. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a estar en la bendición como en la escasez. Amén. He aprendido, dice el apóstol Pablo, como tener y no tener. Y cuando no tengo, decía el apóstol Pablo, tengo mis manos para trabajar y no para corromper el camino del evangelio de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué nos está hablando Dios tanto la introducción de este mensaje así? Era porque hoy muchos quieren que Dios les use. Después de tener unos 5 meses de convertido o 3 meses de convertido, muchos ya quieren predicar, muchos quieren cantar con la unción de Dios y con el poder de Dios, pero para que Dios haga eso en su vida y en nuestra vida, tiene que haber un sometimiento a Dios. Amén. Tiene que haber un acercamiento a Dios, como Dios dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Amén. Pero muchos hermanos de los que estamos acá, como los que están en otra nación y en otras iglesias, quieren que Dios les use a ellos, pero ellos no se acercan a Dios. ¿Cómo Dios se va a acercar a ellos para enseñarnos? ¿O cómo Dios se va a acercar a nosotros? Amén. Para enseñarnos si nosotros no nos acercamos a Él. Amén. ¿Cómo vamos a creer que Dios nos use a nosotros cuando no dejamos que Dios primero trate con nuestra vida y que quite las cosas que hay en nuestra vida que son estorbo para Dios y para su Espíritu Santo y para Cristo, en las cuales ellos no pueden obrar en nuestra vida? Amén. Hay tantas cosas en cada uno de nosotros que no son agradables delante de los ojos de Dios, que aún nosotros practicamos y hacemos, y de esa manera Dios no puede, tanto a la manera de usar nuestro labio o usar nuestra mano para sanar o para echar fuera demonios o para resucitar muertos, para sanar leprosos. No puede. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no dejamos que Él haga su obra perfecta en nuestra vida. Amén. Pero los apóstoles, amados hermanos, se entregaron a Cristo. Se entregaron completamente a Él y decidieron servir a su Señor y decidieron obedecerle y hacer lo que Él les pidiera que hicieran. Ellos estaban dispuestos a hacer eso, lo que el maestro les quería decir o lo que el maestro les decía. Ellos los hacían. En una ocasión dice la Biblia que Él estaba junto al pozo de Jacob. Dice, en ese pozo, en la heredad de Jacob, dice que él estaba sentado ahí. Pero la Biblia nos relata que cuando él empezó, dice, a hablar con la mujer samaritana, dice la Biblia que los apóstoles habían regresado de comprar comida. Amén. Quiere decir que entonces Jesús había mandado a sus 12 apóstoles a que fuesen por los víveres, por las provisiones, quizás para el ministerio y para muchos días para continuar en el Evangelio de Dios y predicando el Evangelio de Dios. Pero ahí se ve, dice, cuando ellos regresaron, vieron a Jesús hablando con una mujer samaritana. O sea, quiere decir que lo que Jesús les pedía que hiciesen, ellos lo hacían. La pregunta en esta noche:
¿Cuántos de nosotros, Jesús en su misericordia, nos ha hablado a muchos de nosotros en sueño, nos ha hablado a muchos de nosotros en la palabra suya a través de sus predicadores, que hay cosas que nosotros estamos haciendo y Él nos dice que no lo hagamos? Ahora, ¿cuántos de nosotros le hemos hecho caso? ¿Entiende? ¿Cuántos de nosotros le hemos sido obedientes? Amén. Y mire qué es lo que dice. Ya casi Jesús estaba por culminar su ministerio en la tierra. Casi 3 años y medio los apóstoles habían aprendido a estar con Jesús, sujeto a Él, sumiso a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús sabía que ellos ya podían hacer lo que Él los iba a encargar. Y le dice entonces la misión de los 12, dice en el título. Y escucha lo que le dice Jesús a los 12. A estos 12 se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha, ¿a qué dice? Acercado. Mire, aun cuando Jesús llama a sus 12 discípulos, les da instrucciones que iban a predicar. Verá que la Biblia no dice que fuesen a predicar de la prosperidad, ¿la que no dice así? Quiere decir que esta de la prosperidad no es de Dios. Aún los apóstoles se sometieron a lo que Jesús les pidió que predicasen. ¿Y qué le dice Jesús a los apóstoles? En primero le dice: no vayáis, dice, por camino de los gentiles, y no entréis a la ciudad samaritana. Antes bien, dice Jesús, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego le dice: van a predicar este mensaje y les van a decir que el reino de los cielos se ha acercado para ellos. Amén. Da Jesús un mensaje específicamente a los discípulos, que llevasen ese mensaje a aquellas vidas perdidas, a aquellas almas perdidas, y que le dijesen que había una esperanza y que había una oportunidad, que si creyesen en el Señor Jesucristo o se arrepintiesen de sus pecados, también había salvación para ellos, aunque ellos en un tiempo habían creído, pero se habían alejado de Él, pero la misericordia de Dios aún estaba para ellos, para su vida, como para muchos de nosotros. Amén. Y mira, hermano, y la Biblia nos relata, nos dice en el versículo 7: y yendo, dice Jesús, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué nos toca a nosotros predicar en este tiempo? El mismo mensaje. Y que Cristo pronto viene en las nubes. Amén. Y que Él volverá por su iglesia amada, por su novio. Gloria a Dios. Amén. Y que Él volverá para aquellos que se han santificado, dice la Biblia. Y Él termina concluyendo, dice en Apocalipsis, en otra palabra, el justo, el santo, que se santifique más. Amén. Y el pecador, dice, que quiere seguir pecando, que siga pecando lo que él quiera, pero que tenga en cuenta, y en esta noche se está hablando, que un día comparecerán delante del tribunal de Cristo, y ahí cada uno recibirá su paga conforme lo que vivieron y hicieron acá en la tierra. Mas los justos, si se santificaron, dice, irán a morada eterna. Mas los que no se santificaron, los pecadores, irán a una condenación eterna. Es claro. Amén. Amén. Pero entonces Jesús le dice ahora a los apóstoles, y les dice: sanad enfermos. ¿Cuántos quieren sanar enfermos? Pero ahora póngase usted en la vida de los apóstoles. Pónganse ustedes y piensen y mediten sus corazones. ¿Creen ustedes que fue fácil estos 3 años y medio los apóstoles seguir a Cristo? Seguir a Dios, hermano, muchas veces Dios nos va a llamar la atención, y otras veces Él nos va a disciplinar, y otras veces Él nos va a pegar.
Y a estos que resisten la disciplina y que soportan el castigo de Cristo, a estos Dios va a levantar para enviarlos por aquellas ovejas perdidas y para que vayan y sanen enfermos, para que limpien los leprosos como hoy en día el cáncer, y para que resuciten los muertos, y para que echen fuera los demonios de las vidas, y para que hagan otras cuantas cosas que Jesús ha encargado en la Biblia, que tenemos que hacerlo nosotros, lo que hemos creído. Gloria a Dios. Pero ahora, ¿cuántos de nosotros están dispuestos a pagar el precio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos de ustedes quieren vivir una vida de oración constante todos los días de su vida? Los apóstoles eran hombres de oración. Los apóstoles eran hombres que aprendieron de Dios tener ese amor en sus corazones, esa compasión, esa misericordia por amor a las almas. Y cuando Jesús ve el sometimiento de sus apóstoles, ve lo que ellos habían aprendido de Cristo Jesús, y cuando Jesús ve que ellos estaban preparados aproximadamente 3 años y medio, entonces Jesús les dice: ahora vayan, les da poder y autoridad, vayan a sanar enfermos y resuciten muertos, limpien leprosos, y luego dice: echen fuera los demonios, vayan, digo en otra palabra, y aquellos que están endemoniados, aquellos que duermen en los cementerios como los gadarenos, aquellos que duermen entre la basura, aquellos que están atados por los vicios, vayan y libértenlos. Pero Jesús les habla claro, y esto es lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Jesús le dice: lo que yo les he dado de gracia, denle de gracia. ¿Amén? Por lo tanto, hoy en día, hermanos, Dios ha levantado a muchos hombres que en otro tiempo no eran nada. La Biblia dice que Cristo los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que Cristo los sacó de la inmundicia del pecado, los sacó de la pobreza, lo levantó, lo limpió, perdonó sus pecados con su sangre y los lavó y los puso en un ministerio a través del proceso, como Cristo los guió, les enseñó y les dio un don para que ellos ejercieran un ministerio dentro de su obra. Pero estos hombres decidieron al futuro apartarse de Dios y depender de ellos, y ya no de aquel que les dio la vida, que los levantó, que les tuvo un día misericordia, y empezaron a vender el evangelio de Cristo. ¿Qué les parece? Algunos Dios les dio el don para cantar, y también se han apartado de Cristo y del Padre, el Espíritu Santo, y están cobrando por ir a cantar a la nación, a los pueblos, a las aldeas. Y eso no es lo que Cristo nos recomendó. Lo que Cristo nos recomendó es que el don que Él nos ha dado de gracia, que también lo demos de gracia, que vivamos por fe, conforme a su misericordia. Amén. Y entonces Jesús nos vuelve a hablar otra vez en el capítulo, vayamos conmigo ahí mismo, Mateo capítulo 4, y vamos a ver qué es lo que Él vuelve a decir. Capítulo 4 y versículo 17. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 4, versículo 4, 17, lo tenemos. Y miren qué es lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo predicó Jesús y lo mismo predicaron sus apóstoles. Amén. Y luego dice en el versículo 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simeón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante la red, ¿qué dice?
le siguieron. Este es un ejemplo cómo Jesús llamó a Pedro y a su hermano. Dice en la Biblia que eran unos hombres campesinos, unos hombres pobres que para sobrevivir tenían que pescar y vender los pescados para ganarse el pan de cada día. Amén. Este es como un ejemplo. Cuando el apóstol, más adelante el apóstol Pedro, después que nuestro Señor Jesucristo lo matan y resucita al tercer día, y él se va al cielo con el Padre, y el Espíritu Santo desciende sobre el apóstol Pedro y sobre todos los otros hermanos que estaban juntos, los 120 unánimes en el día de Pentecostés. Pero cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre ellos, dice que ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Y dice que había muchos judíos alrededor de ellos que habían venido de otras naciones para venir a adorar a Dios a Jerusalén, y oyeron, dice, a aquellos apóstoles hablando en lengua, y ellos dijeron que estos apóstoles estaban, dice, ebrios o borrachos. Y cuando Pedro escuchó eso, se levantó, y fue su primer sermón que él dio, y le dijo: amados hermanos, esto es lo dicho por el profeta Joel, cuando dice el Señor que en los postreros días derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre sus siervos, sobre su sierva. Y dice que Pedro empieza a predicar el evangelio de salvación a su vida. Le empieza a hablar que había necesario, que tenían que arrepentirse, que ellos habían matado al Mesías, Jesucristo, al Salvador del mundo. Y dice que en ese mensaje, amados hermanos, se convirtieron 4,000, en otros 5,000, y era algo tan precioso el don que había puesto Dios en el apóstol. Escucha bien, Pedro, después que muchos años atrás era un hombre pescador, un hombre quizás significante para muchos, pero cuando Cristo lo llamó al ministerio, lo capacitó, y él dejó que Cristo obrara en su vida, y él aprendió de Cristo. Y cuando fue al tiempo de Cristo, y él lo envió con el don, dice la Biblia que con la sombra él sanaba a los enfermos, amados hermanos. Pero ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que Cristo quiere que hagamos? ¿Verdad que es difícil? No solamente es difícil, sino que vienen entonces ataques del enemigo. Vienen desvíos, vienen muchas veces confusiones para querer apartarnos del propósito de Dios, para lo que Dios nos está preparando. En una ocasión los apóstoles dijeron: maestro, qué dura es tu palabra. Y le dice el maestro: ¿acaso queréis ir también vosotros? Váyanse, en otra palabra. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo? Maestro, tú tienes vida, palabras de vida eterna. En otra palabra le digo: maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes salvación eterna? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú puedes salvarnos de este mundo tan pecaminoso y tanta pecado y tanta maldad que se está viendo. Solamente Cristo tiene el poder para ayudarnos y sobrevivir en la fe de Él en esta tierra. Amén. Amén. Pero pongamos atención. El mensaje de Cristo también fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Vamos a ver otro mensaje ahora vamos a Lucas capítulo 10. Y Lucas también nos habla de este otro asunto, acerca de la palabra de Dios. Lucas 10, 17 al 20, ¿lo tenemos? Si usted lee el título, dice: regresaron de los regresos de los 70. Aquí ya no son 12, son a otros 70 que Cristo había recapacitado, y lo envían también a la tarea, al ministerio, que fuesen a hacer su voluntad, predicar el evangelio. Lo tenemos. Lucas 10, 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, ¿qué dice? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo Jesús:
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Versículo 9 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada dice os dañará. Le dio poder, potestad a estos 70 para hollar, en otra palabra, demonios, serpientes, y que dice que ninguna de las fuerzas del diablo podía hacerlos daño a los 70, y también para nosotros esta palabra. Pero en el versículo 20 Jesús le dice esto a ellos: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito, ¿qué dice? En los cielos. En los cielos. ¿Por qué Jesús les dijo ahora esto a los apóstoles? Era que estos 70 que habían ido a llevar las buenas nuevas de salvación a los abatidos, a los encarcelados, a los pobres, a los pecadores, era que cuando ellos regresaron gozosos, quizás al ver toda esa gloria, como el Espíritu de Dios obraba, que echaba fuera expulsaban a los demonios, y que sanaban enfermos y hacían tantos milagros y señales y prodigios. Quizás la palabra de Dios lo habla claro, quizás ellos se regocijaron mucho y quizás estaban tomando la gloria que les pertenecía a Cristo. Y quizás venían orgullosos y le dicen: maestro, en tu nombre se nos sujetan todos los espíritus. Y Jesús le dice: no los regocijéis por esto. Y si vemos, hermanos, muchos en estos días de grandes predicadores, como hermanas solistas, como hermanos que cantan a Dios, como hermanos músicos, se exaltan en este tiempo, sí o no, porque ven cómo ellos, no es por ellos, es por el don que Dios ha depositado en ellos, para que la gloria de Dios venga sobre ellos y empiece entonces Dios a posar sobre la vida y visitar a su pueblo y bendecir o sanar o ayudar o restaurar, y Dios empieza a hacer todas esas cosas preciosas, ¿no? Pero muchos de los líderes se empiezan a mofar, que piensan ellos que es por su fuerza o por su poder, pero no es por su fuerza ni por su poder, es por el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo no está en el pueblo, no hay nada. Amén. Y esto es lo que le dice Jesús: no os regocijéis por eso. Y yo puedo entender de parte de Dios estudiando este mensaje, hermano. Aunque Dios nos envíe quizás más adelante en el futuro y nos diga: vayan a orar por esta persona que está enferma. Y nosotros podemos ir a orar a ustedes por esa persona, y esa persona se sana. Y la familia empieza a darle la gloria a Dios. Usted no se regocije por eso. Amén. Usted regocíjese de que esté seguro de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, para que cuando Él venga nos hagamos con Él. Y tenemos que aprender esto que estaba yo sintiendo de parte de Dios, que Él me lo estaba diciendo, era que cuando suceden estas cosas, sea una sanidad o una liberación, es que nosotros vayamos al oculto con Dios, agradecerle y decirle: gracias a Dios, porque libertaste a este varón o a esta mujer. Fue por tu poder, fue gracias a la muerte de Cristo, fue gracias al poder de Cristo, a su sangre que derramó de Cristo, fue Cristo. Y dale la gloria a Dios, hermano, en lo secreto, y no tomar nosotros la gloria que le pertenece al que está sentado a su diestra en el trono de gracia. Recuerde, cuando Dios le use, haga esto. Pero los apóstoles, estos 70 también lo hicieron. Esto dice que llegaron gozosos, alegres, decían: maestro, se nos sujetan los demonios en tu nombre. Y Jesús le dice: no regocijéis por eso. ¿Por qué? Porque Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo. Y la pregunta en esta noche para cada uno de nosotros: ¿por qué cayó Satanás del cielo? Por orgulloso. ¿Y cómo creen que iban estos otros? Satanás al instante les estaba metiendo orgullo en sus corazones. Y muchos se mofan hoy en el orgullo: es que yo sé predicar, o el otro es que yo sé cantar, el otro es que yo sé tocar bien, o ministrar bien, o tocar bien, o ejecutar un instrumento. Pero eso ya se le llama orgullo, que nos está apartando
del evangelio de Dios y del camino de Dios, por la cual Dios dice a su pueblo en Joel. Pero así pues ahora dice Jehová, convertíos a mí, dice, con todo vuestro corazón. Todo aquel que está convertido a Dios con todo su corazón no va a hacer cosa mala delante de los ojos de Dios, porque va a tener temor en su corazón de no robarse la gloria que le pertenece a Él. Amén. No va a poder hacer eso. Pero el que no está convertido de todo corazón, el que ha caído en el pecado, él no tiene ya el temor de Dios y él puede hacer averías en los caminos de Dios, porque Cristo ya no está en su corazón. Pero cuando alguien está convertido a Dios de todo su corazón, hay temor siempre en su corazón de no hacer cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Amén. Ni de hablar cosas malas contra algún cristiano. Amén. Entonces Jesús le dice, no regocijéis por esto, regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Amén. Así que pongamos esta palabra en nuestro corazón que nos ha hablado en esta noche. Que a pesar que usted, Dios, en su misericordia le ha dado un don y les dará a ustedes, hermanos, conforme a su búsqueda, conforme a su sometimiento, conforme a su obediencia, Dios también lo va a levantar y va a poner algo en usted para que usted vaya por las ovejas perdidas en el mundo. Pero que cuando usted vaya, siempre recuerde que toda honra y toda gloria se lo merece el que murió en la cruz del Calvario. Amén. Y que lo que Dios va a hacer a través de usted, recuerde, el que lo hace es el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros solamente somos como unos vasos, como dice la palabra de Dios, como una morada del Espíritu Santo, para que Él nos use. Eso nada más somos nosotros. Pero recordemos en esta noche que Dios quiere que nos convirtamos a Él con todo vuestro corazón. Ella dice, con ayuno, con lloro y con lamento. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios. ¿Qué es lo que usted está haciendo cada día? El siervo de Dios, nuestro pastor, no lo va a ver como encargado de nosotros. Nosotros vemos que usted está haciendo en oculto. Pero hay uno que está a sus ojos sobre todos nosotros. El Dios eterno, el Dios de la gloria. Y Él sí nos observa qué estamos haciendo, en donde quiera que vayamos. Amén. Y que eso, lo malo que quizás algunos de nosotros podamos estar haciendo, y que hoy reconozcamos que necesitamos convertirnos a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a ir a Joel y vamos a dejar este versículo en vuestros corazones para que Dios ponga más que todo temor en nuestros corazones. Joel capítulo 2 versículo 12. Joel trae de Osea. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Joel 2:12. Versículo 13 dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Hoy en muchos países, como predicadores, cuando les hacen las invitaciones, cobran por el mensaje de Dios, cobran
por venir o por ir a ministrar, quizás en algún cumpleaños o con alguna acción de gracia. Pero eso, hermano, es abominación delante de los ojos de Dios. Sin duda, estos hombres, amados hermanos, Dios les ha borrado sus nombres del libro de la vida por su pecado y por su maldad que están haciendo acá en la tierra. Porque el don de Dios, escuche bien, no se vende, ni se puede hacer negocio con el don de Dios. Según a cada uno conforme lo ha recibido, dice, sea para ministración y para edificación del cuerpo de Cristo, y que todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pies. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, y que nosotros no hagamos cosa mala de lo que muchos están haciendo, y que por causa de muchos están hablando mal del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Padre, en esta noche por tu palabra. Gracias, Cristo, porque tú nos hablas siempre por amor a ti mismo y por amor de nosotros.